y dos la adenohipófisis. Dos tipos de hipófisis, neurohipófisis y adenohipófisis, que tienen orígenes embrionarios un poco diferentes, tienen una estructura también diferente y una función diferente. Y otro, además, un sistema de comunicación diferente. O sea, están ahí, son vecinos, pero totalmente diferentes. Casi no comparten nada, más que el lugar, el alojamiento. ¿Y dónde está? En la silla pública. ¿No es cierto? Ahí. ¿Y cuáles son esas diferencias? Muchas hemos mencionado, pero nos olvidaremos ahora, y más que nombrar las diferencias, pues nombremos lo que es característico de cada una de ellas. Y bueno, ¿qué hace la neurohipófisis? Y este término lo vamos a mantener bien. La neurohipófisis podríamos decir que almacena y cuando viene un estímulo libera dos hormonas. A una que la conocemos ya bastante, la hemos estudiado en cardio, la hemos estudiado en renal, la hormona antidiurética, y la segunda hormona, la oxitocina. La oxitocina, dos hormonas importantes, almacenadas y liberadas, pero no estamos utilizando el término de sintetizadas. Ojo, almacena. Bien, entonces, si solo almacena, ¿dónde se sintetizan estas hormonas? Y ellas se van a sintetizar en el hipotálamo, aquí, y en dos núcleos muy específicos, que es el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. El núcleo supraóptico primordialmente va a liberar o va a sintetizar la hormona antidiurética, y el paraventricular va a sintetizar primordialmente la oxitocina. Ambos núcleos liberan o sintetizan ambas hormonas, pero en mayor proporción una de ellas, y mencionamos que para el supraóptico en mayor proporción hormona antidiurética y para el paraventricular oxitocina. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero es interesante la comunicación que tienen. ¿De qué está compuesto el cerebro? De neuronas. ¿De qué está compuesto el hipotálamo? De neuronas. Entonces acá tenemos unas neuronas en el núcleo supraóptico y paraventricular. Estas neuronas van a sintetizar estas hormonas y las llevan para almacenar en sus terminaciones nerviosas. Estas hormonas, la antidiurética y la paraventricular, entonces sintetizadas
en el hipotálamo son llevadas y almacenadas aquí en la neurohipófisis, en las terminaciones nerviosas de estas células que se ubican en sus cuerpos neuronales en estos grupos, en estos núcleos. Se sintetizan en el soma neuronal y son transportadas, y aquí es muy bonito, tengo que remarcar, son transportadas mediante un transporte que se llama transporte axonal, unidas a unas proteínas transportadoras que son las neurofisinas. Proteínas transportadoras denominadas neurofisinas. Entonces llevan y van a estar acumuladas y almacenadas ahí. Ambas utilizan estas proteínas transportadoras para estar almacenadas aquí en las terminaciones nerviosas. Qué bueno, entonces remarcamos y decimos que los núcleos supraóptico y paraventricular sintetizan estas dos hormonas, la antidiurética y la oxitocina. Son llevadas a la neurohipófisis y almacenadas allá mediante un sistema de transporte específico que es el transporte axonal, acopladas a unas proteínas transportadoras denominadas neurofisinas. Así de simple. Y cuando venga el estímulo, entonces se liberarán a la circulación que está indudablemente en la neurohipófisis. Muy bien. Interesante e importante. Estas son neuronas que producen hormonas, pero no tienen la función de neurotransmisor. Son unas neuronas excepcionales, no hacen neurotransmisión. Producen hormonas, y su comportamiento es como una neurona, porque tienen axón, tienen mielina, llevan eso y tienen su terminación nerviosa, pero no hacen conexión con otra neurona. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces hemos visto ahora qué me falta de acá. Nada, son almacenadas y luego vamos a ver la función que tiene cada una de ellas. Estos son neuropéptidos. ¿Sí? Son polipéptidos de 9 aminoácidos. Y hay una diferencia en uno u otro aminoácido nada más que los hace diferentes. Y entonces, si son polipéptidos, ¿cuál será su mecanismo de acción? ¿Qué tipo? Muy bien. Rápidamente, les dije aminoácidos, polipéptidos, proteínas, receptor de membrana. Cuando se les pregunte cuál es su mecanismo de acción, acción con un receptor de membrana. Y ahí podríamos luego, cuando hagamos esto, si ese receptor de membrana es AMP cíclico, GMP o calcio, calmodulina o fosfolipasa C. Bien, son nuestros mecanismos de acción. No se olviden. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Hormonas receptor a nivel de membrana. Vamos a utilizar este término siempre, porque es muy importante. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción? Hormonas receptor mediante AMP cíclico. Y ya sabemos que el AMP cíclico, calcio, calmodulina, GMPC o fosfolipasa C, es un sistema de amplificación para la síntesis de proteínas. Ese es el punto, o síntesis de cualquier sustancia que necesitemos. Muy bien, entonces hemos concluido esta parte. Bien, la otra, esta de la dendrohipófisis. A nivel y por encima del tallo hipofisario
existe un sistema vascular muy interesante, un sistema vascular parecido al glomérulo. ¿Y cuál es la característica de la capilarización del glomérulo y la capilarización de los vasos rectos? Que en el glomérulo no se produce intercambio de CO2 y oxígeno. Bueno, en este sistema vamos a ver de que a nivel del hipotálamo, vamos a poner mejor con rojo, pongamos, ingresa una arteria y se produce una capilarización. Entonces vamos a dibujar o diseñar unos capilares y estos capilares vuelven a unirse y como no se está produciendo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, entonces empieza como arteria, se capilariza y sale como arteria. O sea, sigue siendo sangre oxigenada. Bien. Llega a la hipófisis, tenemos esto, y en la adenohipófisis se produce una segunda capilarización y va a salir como sangre venosa. Ah, qué interesante. ¿A qué nos hace recuerdo esto? Estudiaron en histología, estudiaron en anatomía. El sistema Porta. Perfecto, sistema Porta. Y aquí le vamos a dar un nombre que va a ser el sistema Porta hipotálamo hipofisario. Qué bonito es eso, ¿eh? El sistema Porta es eso, ¿no es cierto? Pasa a la circulación entérica, no produce, lo que va a hacer es que el hígado metaboliza, etc., pero no se nutre. Muy bien, entonces vemos de que la circulación de conexión anatómica y funcional entre el hipotálamo y la adenohipófisis es un sistema muy especial denominado sistema hipotálamo porta hipofisario. No, mejor sistema porta hipotálamo hipofisario, mejor ese es el mejor término, no voy a confundirme. Sistema porta hipotálamo hipofisario. Muy bien. ¿Y dónde? Ya hemos dado un primer remarque, de que la primera capilarización no es de intercambio, no es de nutrición, no es nutritiva, no se desoxigena. La segunda capilarización que está en la glándula, esa sí es de intercambio, esa va a entrar como sangre arterial y sale como sangre venosa. Muy bien. ¿Y para qué habrá hecho esto el sistema? ¿Para qué se originó? Muy bonito. Aquí hizo un sistema diferente, que de unas neuronas que van a llevar su síntesis directamente a un lugar de almacenamiento. Pero nada más, almacena. Bien, el hipotálamo en varios núcleos hipotalámicos existen unas neuronas. En el hipotálamo existen unas neuronas que sintetizan hormonas, perdón, existen unas células que sintetizan hormonas, neuronas que sintetizan hormonas. Y la síntesis o la producción de estas hormonas son vertidas al espacio pericapilar. A nivel de la primera capilarización o capilarización primaria, ahí se vierte el contenido de ellas. Lo que sintetizan vierte
Y qué bonito. Entonces, si hagamos, las hormonas entran a estos capilares y son llevados por los capilares, llevan y van ahí a estimular a células específicas que se encuentran en la adenohipófisis. Mejor, perdón, llegan a esta capilarización y de los capilares salen al tejido adenohipofisario. Ahí están. Entonces entraron desde estas neuronas, son vertidas a la primera capilarización. Por la circulación capilar pasan de esta primera capilarización o primaria, son llevados por el sistema vascular, llegan a esta segunda capilarización vascular y salen al tejido adenohipofisario. Y tenemos entonces ahora estas hormonas en el tejido adenohipofisario. Muy bien, ¿estamos hasta ahora bien? Simple y sencillo, ¿no es cierto? Muy bonito. Me encanta oír en esta parte. O sea, cómo es la naturaleza, o Dios, cómo creó un sistema casi perfecto de comunicación. Bien, entonces acá tengo algo más. Ajá. Y me voy por donde. No sé si arriba o abajo. Bueno, empezaba por arriba. ¿Qué hacen estas neuronas que se ubican en el sistema, en el hipotálamo? Son hemos esbozado seis neuronas y vamos a ver que cada una de ellas está produciendo lo que vamos a llamar un factor liberador de hormonas, un factor estimulante, pero mejor es factor liberador de hormonas. Bien, ¿y cuáles son ellas? Podemos empezar con una que es, le llamamos la TRH, segunda la CRH, tercera podemos poner la GHRH, luego tenemos la GNRH, 1, 2, 3, 4, nos falta, sí, otra GN, vamos a poner así, GNRH, y esta otra que va a ser primordialmente una inhibidora. Todas las anteriores son excitadoras. Y esta que hemos puesto es una inhibidora. Bien. Hormona en inglés es, si las mantenemos porque son siglas, hormona liberadora de tirotropina. TRH, hormona liberadora de tirotropina. CRH, hormona liberadora de corticotropina. GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento. TRH, les dije, hormona liberadora de tirotropina. La siguiente, CRH,
hormona liberadora de corticotropina. La siguiente, GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento. La siguiente, hormona gonadotrópica. Y hay dos hormonas gonadotrópicas. Una liberadora de LH y la otra liberadora de FSH. Hay dos hormonas liberadoras de gonadotropinas. Y la última neurona que se encuentra y toma contacto con la capilarización es la hormona inhibidora de prolactina. O sea que la prolactina está permanentemente inhibida. Es interesante eso. Muy bien. Ya estamos. Lo que me interesa es su nombre, hormona liberadora de. O sea que va a ir a estimular la síntesis y liberación de la siguiente hormona. Y bien, entonces, ¿cuáles son ellas? La TRH actúa para, a nivel de la neurohipófisis, están las células tirotrópicas y son las que van a liberar la TSH. La TRH viaja, llega al adenohipófisis y toma contacto con receptores especiales de unas células llamadas tirotropas. Y estas células tirótropas lo que hacen es producir TSH, hormona estimuladora de hormonas tiroideas, TSH. Muy bien. Entonces, tal vez podríamos poner acá, como una ayuda, la TRH sintetizada en estas hormonas o en estas neuronas hipotalámicas, toman contacto con células especiales llamadas tirótropas y las cuales liberan o sintetizan y liberan TSH. Hormona tiroestimulante, o sea, va a ser una hormona estimuladora de la tiroides. TSH, hormona estimuladora de la tiroides. Son iniciales en inglés, ¿de acuerdo? TSH. La segunda, CRH, hormona liberadora de corticotropina. CRH, entonces actuará en estas células que son células llamadas corticótropas, las cuales sintetizan la hormona denominada ACTH. Hormona ACTH, adrenocorticotrópica. ACTH, hormona adrenocorticotrópica. Entonces se está estimulando a la glándula suprarrenal o adrenal. Muy bien. La tercera, GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces actúa sobre las células llamadas somatótropas, de soma, de cuerpo, sobre las células somatótropas, para que ellas sinteticen y liberen la hormona de crecimiento. Ya en respiratorio habíamos sugerido que aprendan siempre las iniciales. ¿Sí? Es importante porque cuando leemos un espirómetro, un resultado de espirometría, todos están con iniciales. Bueno, acá también. En endocrinología se utilizan mucho las iniciales o de las hormonas y de una serie
estructuras. Bien, tenemos eso. Luego tenemos la GNRH, que va a actuar sobre células gonadótropas, y hay unas que liberan a la hormona folículo estimulante, FSH, y otras que van a estimular a la hormona luteinizante, LH. TRH produce la liberación o estimulación de hormona tiroestimulante. CRH produce hormona adrenocorticotrópica, ACTH. GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, GH. GNRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Luego GNRH, luteinizante y folículo estimulante, LH, FSH. Y finalmente tenemos la hormona inhibidora de prolactina para que inhiba la producción de prolactina, PLL. La prolactina se la abrevia como PLL. Muy bien. Ahora ya comprendo mejor este eje hipotálamo-hipófisis. Y luego tenemos hipófisis órgano blanco. ¿Cuál va a ser el órgano blanco de la TSH? La glándula tiroides. ¿Cuál va a ser el órgano blanco de la ACTH? La glándula suprarrenal. Y más específicamente, la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Cuál va a ser el órgano blanco de la hormona de crecimiento? Todo el cuerpo. Huesos, músculo, corazón, todo el cuerpo. Se va a tener células diana distribuidas en todos los tejidos. Entonces, ¿qué podemos poner? No me gusta todo el cuerpo ahí. ¿Qué podemos poner acá? Órgano blanco. Todas las células de todo el cuerpo. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Un cuento. Y encontraremos otro término mejor. Bien. ¿Cuál va a ser el órgano blanco de la FSH? Ovarios en la mujer y testículos en el varón. ¿Cuál va a ser el órgano blanco de la LH? Ovarios en la mujer, testículos en el varón. ¿Y cuál va a ser el órgano blanco de la prolactina? Por una parte, glándula mamaria, y por otra parte, útero. Qué bonito. Me gusta mucho porque ahí está, vean, hemos estructurado lo que al inicio habíamos diseñado. El eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Y ahí se acabó. No, me falta pisar. Me falta
catequizarlo, oiga, porque la glándula tiroides va a liberar una hormona y va a ir a células del cuerpo a producir su función. Entonces, esta es una glándula que va a dar una respuesta, sintetizando otras hormonas. La glándula suprarrenal también va a producir otras hormonas. Tiroides produce T3, T4. La glándula suprarrenal, andrógenos, estrógenos, cortisol. Las células del cuerpo, aquí ya no, ya se produce directamente la acción. La hormona, como no tiene esta hormona de crecimiento otra glándula, sino va directamente a las células, va a provocar su acción. Va a influir sobre el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas, grasas, etc. Ya vamos a ver. La FSH, una vez que produce solo los ovarios, ¿qué va a producir? Estrógenos y progesterona. En los testículos, ¿qué se va a producir? Testosterona. Bien, y en la prolactina, la glándula mamaria, ¿qué producirá? Leche. Y el útero, contracciones. Miren qué fabuloso es esto. Es realmente fantástico la forma en la cual estamos encarando esto. Este es un esquema importante porque el comprender el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco es la base, el fundamento para la comprensión de todo lo que hacen ellos. ¿Y qué les dije en la anterior vez? ¿Qué hacen estas hormonas? Metabolismo proteico, metabolismo de lípidos, metabolismo de grasas, hidratos de carbono, un metabolismo extraordinario por acá, por allá, como absorción de vitaminas, atrapamiento del calcio por ahí. Y vamos a diferenciar dos grandes efectos. Un efecto metabólico y otro efecto funcional grande. Por ejemplo, efecto metabólico, incremento de la síntesis de proteínas. Muy bien. Función, aumento de la frecuencia cardíaca. Dos tipos de funciones. Aumento del tránsito gastrointestinal. Aumento de la absorción de hidratos de carbono. Dos tipos de efectos que vamos a ver. El más importante indudablemente es sobre el efecto metabólico. Pero no podemos descartar el hecho de que gracias al hormona del crecimiento hemos crecido. ¿Sí? No podemos descartar que gracias a las hormonas, folículo estimulante, hormona luteinizante y la producción de testosterona y o estrógenos en la mujer, se pueden diferenciar las o los órganos sexuales secundarios como el crecimiento de vello, cambio de la voz, crecimiento del cabello de una manera diferente, crecimiento de mamas, acumulación de grasa. Vean qué increíble, qué interesante es. Pero tenemos que tener este concepto muy importante. Nunca podemos olvidarnos. Y luego vamos a, cuando estudiemos cada uno de ellos, otra vuelta vamos a estudiar su mecanismo de acción. Es fundamental el mecanismo de acción. Pero ya podemos ver, oigan, de que aquí la tiroides, dijimos que uno de los extraordinarios aminoácidos que escapa a su receptor de membrana era justamente las hormonas tiroideas, que van a necesitar un transportador para que lleguen al núcleo, en el receptor nuclear, al igual que ¿cuál? Que los producidos por la célula suprarrenal, por los ovarios y los testículos también, porque son derivados del colesterol. Pero los otros, oigan, la prolactina que va a ir, hemos mencionado ya, un nonapéptido, juntamente con la glándula suprarrenal, ¿no? ¿Cuál es la hormona de crecimiento? ¿Qué es? Y los otros, miren, la mayoría de la glándula suprarrenal son derivados del colesterol, por lo tanto, receptor nuclear. Los ovarios con estrógenos, andrógenos,
progesterona y testosterona derivados del colesterol, ya son receptores nucleares. Pucha, ya vean, ese concepto, ese conocimiento que analizamos en la primera clase, tiene ya acá una aplicación de síntesis que no me puedo olvidar. Y me interesa mucho cómo se produce el transporte desde el hipotálamo hacia la neuro y la adenohipófisis, que es importante para nosotros. Y bien, la próxima clase entonces digo, ahora sí estoy capacitado para empezar a estudiar cualquiera. Puedo estudiar brevemente oxitocina y ADH. Son dos capítulos muy específicos. Me interesaría, por ejemplo, estudiar hormona de crecimiento, que es interesante. Ese no tiene un órgano blanco, tiene células diarias. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace cuando se sintetiza y se secreta a una edad muy tardía? Cuando ya se han soldado los lugares de crecimiento, las diáfisis, ya se soldaron, ¿y qué pasa? ¿O qué pasa si no se secretó a cierta edad esta hormona de crecimiento? ¿Y cómo podemos explicar las personas pequeñas? Bueno, todo eso podemos estudiar. O si no, podemos ir directamente a hormonas sexuales masculinas, femeninas. O sea, puedo estudiar cualquiera. Luego de haber hecho esta introducción global, genérica, para todo el sistema endocrinológico, puedo elegir a cualquiera de ellos para empezar mi estudio. Todos son independientes, aunque en cierta medida algunos tienen cierta dependencia, como las hormonas que van a producir o tienen cierta acción insulínica o proinsulínica, o ciertas hormonas tienen la posibilidad de ser prodiabetogénicas, es decir, que aumentan la concentración de azúcar. Pero son peculiaridades extraordinarias. Cada una de ellas tiene un comportamiento importante. Y va a ser muy lindo estudiar hormonas sexuales masculinas y femeninas para ver la maravilla que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios y útero en la mujer. Vamos más abusivo, testículos, testosterona, células receptor y ya está, se acabó ahí. La mujer es fabuloso ese ciclo que estudiamos. Vamos a ver un ciclo ovárico, un ciclo uterino y un ciclo hipotalámico o hipofisario. Es fabuloso, oigan, la endocrinología es linda, espero que les guste, de manera que nos vemos el próximo martes. Ya veré con cualquiera de ellos, oigan. Vean, hemos introducido, tenemos todo para la comprensión de lo que es el sistema o la endocrinología. Ya voy a ver, es cortito, miren, ADH o oxitocina nos va a llevar 10 minutos, exagerando. Pero entonces tal vez podríamos unir, como no quiero correr, entonces ¿cuál puedo ver? Tal vez vamos a entrar, o voy a elegir hormona de crecimiento o tiroides, los dos que me gustan mucho. ¿Listo? Así que jóvenes, nos vemos el día jueves. Muy bien, ya han puesto sus nombres los que